Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis de dónde camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, presento mi corazón, rindo mis pensamientos, los llevo cautivos a la obediencia de Cristo, renuncio a todo argumento, a toda altivez que quiera levantarse en contra de tu conocimiento y de tu verdad. Hoy te doy gracias por tu perdón, por tus misericordias que son nuevas todos los días. Renuncio al orgullo, a la soberbia, a la mentira, al engaño, a la incredulidad. Te entrego todo. No me quedo con nada. Te doy gracias por abrir mis ojos, alumbrar mi entendimiento, para que me guíes siempre a toda la verdad. Recibo sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, el temor de Dios, el dominio propio. Hoy quiero que me hables. Dispongo mi mente, dispongo mi corazón para que me muestres cuál es tu voluntad en mi vida. Te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro del Cordero. Y tú, Señor, prometiste regresar, pero primero estabas preparando un lugar para mí y para mi familia. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque hoy conocemos que tú eres la verdad y la vida, Señor, y que nadie va al Padre si no es por ti. Te damos gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hemos venido hablando acerca de casi que la prédica o el mensaje lo conocemos como los caballos, ¿ok? Pero recuerden que en realidad no son caballos, son sellos, ¿cierto? ¿Cuántos sellos son? 7. 7 copas y 7. Y 7 huevas, eso está volando. Está volando. Ok. Con una particularidad que es que al final de cada uno de ellos, como si se abriese de nuevo. ¿Ustedes recuerdan, han visto estas figuritas de las muñecas rusas? Que tienen como 250.000 muñecas adentro, una más pequeña que la otra. Bueno, en este caso los sellos son algo similar, el séptimo. Y las trompetas es algo similar en la séptima. Y entonces salen las copas. Parece que en la séptima profundizar a Dios y el Espíritu Santo quisiera decirnos más, pero para poder decirnos más tiene que empezar a enumerar otro tipo de cosas. Si Dios lo permite, algún día lo haremos, pero en este momento estamos como muy conscientes acerca de lo que es caballos. ¿Ok? Afortunadamente esos caballos aquí no hacen de las suyas, o sea que no huelen. ¿Okay? No hay ni orín ni hay excremento, pero el significado que ellos tienen, lo hemos venido viendo de una manera como Dios nos ha ido mostrando, tratando de ampliar un poco el concepto para que saliéramos de esa zona un tanto oscura que significaba para nosotros el hablar, pensar, leer, meditar
acerca de lo que era el Apocalipsis. Los sellos siempre han estado asociados a catástrofes y al inicio, o más bien la previa de lo que sería la gran tribulación. ¿Ok? Pero como hemos venido viendo, yo nos he venido mostrando que hay una coincidencia entre ellos, pero también hay una coincidencia con lo que en el día a día nosotros vivimos. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y se los hemos querido compartir desde un principio, es que de nada serviría la Escritura si la consideráramos simplemente una puerta que nos lleva a un más allá desconocido en el que nosotros no nos ubicamos. Recuerden que el principio bíblico de Dios dejarnos su palabra a nosotros es que nosotros pudiésemos encontrar una identidad en ella. ¿Ok? Obviamente la idea no es que usted ponga cara de caballo. ¿Ok? No vaya a poner cara de caballo para que sienta identidad con el tema. No, el propósito es que los miremos y de acuerdo a lo que los sellos estén hablando, nosotros podamos ubicarnos en un contexto y para que esto no resulte asustador, sino al contrario, que es lo que en cualquier caso debería significar, tiene que ser tranquilizador. Lo hemos dicho cada una de las veces que hemos mencionado los caballos y lo repito una vez más. El Apocalipsis, dice la Escritura, se llama, otra palabrita en inglés para que continuemos la clase de la semana pasada, ¿ok? En inglés no se dice Apocalipsis, el libro, en la Escritura no aparece Apocalipsis, ¿ok? Aunque uno puede decir Apocalipsis en inglés. Pero el libro en la Escritura, en la Biblia, aparece es como Revelations. Y es literal, lo que habla es de revelaciones, las revelaciones. Y les he hablado en el pasado de que el primer versículo abre y explica diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que significa el Apocalipsis para nosotros, lo que debería significar. ¿Qué es lo que la Escritura nos habla? Que Dios nos dice a propósito de lo que Jesús es y quiso ser para nosotros. Tenemos entonces el cuarto sello, en el que vamos a entrar. Este sello, si ustedes recordarán, hemos asociado cada uno de los sellos con cada uno de los caballos con un poder. ¿Recuerdan el primer poder cuál era? El poder religioso, ¿ok? Al que le fue dado corona y salió venciendo y para vencer. El segundo sello hablaba de el poder bélico, ¿ok? El tercer sello, que era el caballo negro, el poder económico. Y nos encontramos con el cuarto sello, donde vamos a hablar del caballo amarillo. Importante que tengamos en cuenta que este caballo representa, lo van a ver ahora que lo leamos, pero creo que en el pasado tocamos algo de esto, representa pestes, hambre, ¿ok? Pestilencias, enfermedades. Si lo pudiésemos resumir en una sola palabra, estaríamos hablando de muerte. Este sería el poder que le ha sido dado a este caballo. ¿Okay? Ese es el sello que se habló. Pero pretendemos, este es el postulado del mensaje de hoy, pretendemos que podamos indagar un poco de manera más profunda en lo que eso significa en el día a día, ¿ok? Y también qué dejó Dios preparado para nosotros para que eso no desmoronase completamente cualquier tipo de expectativas que se pudiese tener. Porque alguien diría, pues el poder de la muerte, ahí sí fue, Andrés, apague y vámonos, porque pues quién puede. Pero vamos a ver cómo Dios, lo hemos dicho en el pasado, siempre que permite que haya una prueba, tiene asegurada una salida, una puerta que nadie puede cerrar una vez Él la haya abierto. Entonces nos encontramos con el caballo amarillo, que nos vamos a dar cuenta que de pronto no es tan amarillo, aunque en la Escritura así se describe, ¿ok? En la versión Reina Valera 1960 aparece el caballo amarillo. Pero vamos a encontrarnos con algo conforme avancemos en el mensaje. Dice la Escritura, Apocalipsis, estoy leyendo Apocalipsis 6, versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta conclusión en este versículo es la que nos lleva a decir que estamos hablando de un poder de muerte, poder de matar,
¿Okay? Este fue el poder que se le dio a él. Sin embargo, nos dice que se le dio para matar con espada. ¿Encontramos alguna relación con los sellos anteriores o con los jinetes anteriores al respecto de la espada? ¿Cierto que sí? Okay, vamos a ver hoy que hay como siempre algo vinculante entre el uno y el otro. Y es como sucede, pues si ustedes tienen la oportunidad, lo han visto, en las carreras de atletismo, donde hay relevos, hay un palito. ¿Ustedes saben cómo se llama ese palito? El testigo. ¿Okay? Ese palito se lo entrega uno al otro para que continúe la carrera. Aquí observamos algo similar, ¿okay? Guardando por supuesto las proporciones, pero aquí observamos algo similar. Vamos a encontrar que lo que el caballo blanco tenía le sirvió al caballo rojo, y lo que el caballo rojo tenía le sirvió, bueno, al caballo no, al jinete del caballo negro, y ahora el caballo o el jinete del caballo amarillo se encuentra con un escenario interesante porque todos lo han ido abonando y cada quien como acomodando sus cosas en lugar. Entonces nos encontramos que a este se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra. Y quiero detenerme un poco aquí, porque inmediatamente, no sé si a ustedes les pasa, lo que me pasó a mí, cuando uno dice le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, somos casi 8 mil millones de personas, 2 mil millones de personas van a desaparecer. Y dice, ay, seré yo maestro, como dice. No, no necesariamente es así, porque si algo he recibido de parte de Dios a propósito de este estudio, es que tenemos que ser bastante precisos con lo que leamos. Es impresionante, y lo hablo desde el ejercicio que Dios me ha permitido hacer, indagar cómo pasamos versículo tras versículo y asumimos que leímos, pero lo que dice allí, hay traídos la coma, el artículo, el punto, que son determinantes para entender. Y noten ustedes algo aquí. Aquí dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Literalmente nos dice que va a matar a la cuarta parte de la tierra, o que se le dio potestad. Que le puede hacer algún daño o puede influir sobre la cuarta parte de la tierra. Correcto. Ustedes recuerdan que en uno de los jinetes anteriores, a uno de ellos también se le dio poder para quitar, ¿qué? ¿Recuerdan? El de la guerra, el bélico. La paz. Para quitar la paz y que se matasen unos a otros. Y eso no significó de que hubo una guerra super mega mundial en donde un bando cogía al otro y se mataron y se eliminaron todos. ¿Ok? Se le dio poder para quitar la paz y se le dio poder para que unos se mataran los unos a los otros. En este caso estamos hablando de algo similar. Se le dio poder para matar con espada. ¿Recuerdan cuál era el jinete con la espada? Bueno. Ah, no. El bermejo. El bermejo tenía espada, que era el bélico, pero también recordamos que Dios nos habló un poquitico expandiéndonos al respecto de lo que era espada. ¿Se acuerdan? Que estaba la espada física, la gladius, que mataba, pero también la palabra. ¿Ok? Para que pongamos en contexto. Porque, insisto, si nosotros nos quedamos exclusivamente con la visión de guerra, decimos, pues yo no he visto a nadie con espada, entonces eso como que no es por aquí. ¿Ok? No, acá muchos tienen el mataganado, el machete oxidado, pero aquí espada de gladius no vamos a ver, en Latinoamérica o en Colombia, por ejemplo. Entonces tenemos que ubicarla para que podamos tener un contexto. La palabra es la espada. ¿Recuerdan ustedes que también hablamos de, no importa qué palabra, siempre es espada? Lo que hace la diferencia es que a nosotros nos fue dado la espada de doble filo, pero no cualquiera, porque la gladius tenía 2 filos. La que nosotros nos fue dada es una que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y discierne las intenciones del corazón. Ninguna gladius por más afilada que estuviese podía lograr eso. Entonces, ¿esto para qué decirlo? Que la palabra siempre va a ser comprendida como un arma que desbarata, que lacera, que lastima. Pero la palabra de Dios siempre nos va a reparar. Así en un principio quiera desarraigar de nosotros tantas o muchas cosas. Entonces, se le dio espada con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Y noten ustedes algo. Hemos mencionado ya que se le dio espada, que se le dio hambre. ¿Qué
¿Qué asociación podemos tener aquí con lo que ya hemos visto? Cuando hablamos de hambre. El poder económico que estaba identificando el caballo negro la semana pasada lo vimos, ¿cierto? ¿Por qué lo menciono? Porque noten ustedes cómo de alguna forma todos ellos se entrelazan, se vinculan. Y el último de los caballos, no de los sellos, parece que recogiera un poco de todo de lo que anteriormente se había manifestado. Llega con poder de matar, con espada, con hambre y con pestilencias. Entonces, se nos da algo que no había sucedido hasta este sello. Este es el primero donde nos hablan, pues no nos dicen exactamente toda la descripción, pero ya aparece un personaje, ya hay un doliente del caballo, ya hay un jinete. Aquí uno puede decir, ¡ay! Ese es. ¿Ok? Ya se nos da a conocer quién es el jinete. Y les decía ahora que en la versión de la Reina Valera aparece el caballo amarillo, como lo leímos. Pero vamos a encontrar más adelante una, no sé si la palabra sea similitud, pero por lo menos un vínculo entre el amarillo y el pálido. ¿Ok? Y uno diría, ¿qué le queda a... ¿Será que es que el reflejo del caballo, que es muy amarillo, hace que el jinete esté muy pálido? ¿Ok? Sí, eso tiene su razón. Y recuerden, clase o puntico en clase de inglés. En inglés, cuando se habla del caballo amarillo, se habla de un caballo que no es amarillo, se le llama es pale horse, que es el caballo pálido. ¿Ok? El jinete del caballo pálido. Ya no se habla de amarillo, ¿ok? Aunque el pálido tiene algo de amarillento, pero se habla de pálido. Entonces vamos a ver un poco quién es este personaje, si es que le pudiésemos dar una caracterización, porque estamos hablando de que es nada menos y nada más el que venía con alguien detrás de él. ¿Recuerdan que leímos ahora quién era esa persona? ¿O ese ser? Bueno, yo no sé si la palabra sea ser. Ese algo, ese ente, que dice que venía detrás de él, el Hades. ¿Ok? Salió el caballo, el jinete, y se le dio poder, y el Hades lo seguía. Y el Hades es como si fuese el lugar a donde van los muertos. Es una figura ahí compleja, ahí los expertos de literatura verán, pero, uy, ¿cómo así? O sea, la muerte iba caminando el jinete y lo seguía el Hades. ¿Qué era el Hades? ¿Cómo hacía un sitio para seguirlo? Pero el tema es que lo seguía. Tengan esto en mente porque más adelante va a ser significativo. Pregunta, ¿por qué pálido? ¿A qué asociamos nosotros con algo pálido? Se puso pálido porque se le dio el patatús. Le dio un patatús. ¿Ok? Le dio un patatús. Se alteró, se maluqueó. ¿Ok? Le dio un yello. Eso es una típica colombiana. ¿Por qué pálido? Digámoslo así tranquilamente, que carece de un color sano. Es decir, sano como lo entendemos que debe ser una persona, indistintamente cuál sea el color de su piel. ¿Ok? Hay algunos que se le ven más que otros. Nosotros los morochos, bueno, entre más morocho más difícil, aunque es fácil, los especialistas de salud lo dirán, que no importa qué tan negrito sea la persona, si se puso pálido, se puso pálido. Se puso rucio. Se puso... Bueno, porque es importante que lo mencionemos y vamos a citar y a leer una parte de la escritura donde vamos a encontrar una asociación con el color. Yo le preguntaba al Señor, bueno, Padre, ¿y por qué esa serie de colores? ¿Estamos jugando parques? ¿Okay? ¿Por qué colores? ¿Por qué Dios habla de colores? Y pienso, esta es una opinión muy personal, que los colores de esos caballos o de esos jinetes nos los entrega Dios para poder hacer una similitud y una enseñanza con este último jinete, que es en realidad de quien habla, el único que presenta la escritura como personificando quien monta el caballo. Dice Daniel 5, versículo 6, no lo busquen, simplemente lo leemos. Y para contextualizarlo, esto tiene que ver con la escritura en la pared. Ustedes recuerdan, el rey estaba dándose los tragos y dándose la dulce vida
Pero llegó de manera imprudente y atrevida, por supuesto. Su papá había conquistado al pueblo hebreo de turno y había tomado todos los utensilios del templo de Dios. Y entonces, esos utensilios, copas, vasos, en fin, jarras, estaban guardados, pero eran del templo de Dios. Y el hijo del rey, en una de sus farras, porque quería chicanear, así como cuando los reyes chicanean, así. ¿Se acuerdan que los reyes, había un momento en que iban a la guerra? ¿Cierto? Bueno, había otro momento en que chicaneaban. Este estaba chicaneando. Y los reyes tenían una particularidad que resultaba ser inclusive un pero en sus reinados. Y es que se tomaban 2 o 3 copitas de más y empezaban a ofrecer hasta la mitad del reino, o hasta más. Les salía una que les bailaba bien y le decía, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. En este caso el rey estaba con sus copitas arriba y le dijo a la gente, traigan todo eso que guardó mi padre Nabucodonosor, ¿ok? Y yo quiero que los que están siendo aquí agasajados se den cuenta que vamos a tomar tragos con las copas de Dios. Tremendo. Y estaban ellos en esa barra, estaban así totalmente desfasados, cuando dice que el rey en medio de su trago empezó a ver un dedo que escribía en la pared. Y él se puso como lo que vamos a hablar ahora. Palideció, es la palabra, la literalidad que nos da la escritura. Se puso pálido. Leo entonces, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. ¿Ustedes se imaginan eso? Tan fuerte había sido lo que él vio, que no entendió, pero que él sabía que algo grave había sucedido, porque sus rodillas se golpeaban la una con la otra. Y palideció. Literalmente, ¿qué significa palidecer? Que el flujo de sangre, por lo menos en la cara, que es la que estamos en este momentico reflexionando, se bajó, se fue para otras partes. Algunos hablan que forma parte del instinto de conservación. Cuando el cerebro se dispone a reaccionar de una u otra manera, entonces se asegura de que el flujo de sangre esté concentrado en los órganos que van a determinar si la persona reacciona, se salva o no se salva. Entonces, pues parece que la cara no necesita verse bonita para que el cuerpo reaccione. Entonces, en este caso, el rey dice que palideció. Leyó, pero no entendió. Al punto que tuvieron que llamar a Daniel. Estamos leyendo el libro de Daniel, y Daniel le interpreta la visión y le dice, mire, lo que va a pasar es que usted fue más malo que lo que fue su papá. Y su papá se arrepintió. Pero usted se metió con los utensilios sagrados de Dios. No hay nada que hacer. Y efectivamente así pasó, no pasaron horas hasta que él murió. El punto sobre el que vamos a quedarnos, y recuerden que estamos hablando del caballo amarillo y su jinete, es que él palideció. Estamos hablando de que en inglés se habla del caballo pálido. Y el jinete, uno diría, el caballo era tan amarillo que el reflejo lo volvió pálido. No. Y algo para tener en cuenta aquí. ¿Notan ustedes cuál es el color de una persona enferma? Amarilla. Por lo menos pálido. Porque el amarillo podría estar con circunstancias de ictericia de pronto, ¿cierto? Está con la bilirrubina muy alta y entonces sus ojos están amarillos, pero es un tema seguramente de hígado. Los que saben de salud. ¿Ok? Tienen un tema de los que saben, yo por ahí medio descargué un poquitico, hay mucha presencia de bilirrubina en la sangre, los glóbulos se desintegran y esto hace de que se aumente el color, este amarillo que sale particularmente en los ojos. ¿Ok? ¿Y dónde más? Las uñas. La doctora es la que nos puede. Bueno. ¿Por qué pálido? Bueno, porque carece de un color sano. Les decía ahora, existe ausencia o falta de irrigación en la sangre. Y eso sucede, y aquí es donde vamos a vincular el propósito del jinete.
Esto sucede cuando hay temor o miedo. Entonces, podríamos estar hablando que el poder que se le dio al jinete del caballo amarillo o el caballo pálido fue un poder para infligir y generar miedo y pavor. Porque cuando la persona tiene miedo, palidece. Hay ausencia de irrigación en la sangre, por lo menos en la parte que se ve. Y si lo quisiéramos aplicar de una manera simbólica y nos ubicáramos en el contexto de lo que significa la sangre del Señor Jesús, si hay ausencia de sangre, recuerda que dice la Escritura que, sí, que en la sangre, ¿qué es lo que hay? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Bueno, eso no dice la Escritura, pero gracias a Dios. Qué bien, no, pero válido, porque en última lo que eso significa es que hay vida. Lo que sí dice la Escritura es que en la sangre está la vida. Ah, la sangre está la En la vida. sangre está la vida. Está bien, pero es válido, ¿ok? Si en la sangre está la vida, significa que en la ausencia de sangre no hay vida. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos, como les digo, mirarlo desde el punto de vista simbólico, cuando habla de el jinete que anda en ese caballo pálido o que él mismo es pálido, y yo llego a la conclusión de que el jinete es pálido, aunque no nos dicen el color del jinete, pero les voy a decir por qué llego a esa conclusión. Porque si hay enfermedad, el color de la persona no es un color de una persona sana. Y si hay, pienso yo, si hay alguien que no tiene un color sano, es alguien que está muerto. Y estamos hablando de la muerte. La muerte seguramente no anda rozagante y con los cachetes rosaditos. ¿Ok? Ese fijo tiene un color muerte. Por eso vamos a seguir hablando y teniendo en cuenta el color pálido. Bueno, no sé si sea un color. ¿O sí? Sí, podemos hablar de color. ¿Ok? Color cera. Color cera. De hecho, hablan de que hay una combinación de pálido con verde. Cuando hay o ictericia o cuando el susto ha sido muy grande y se palidece, no solamente se pone pálido la persona, sino que sus labios cogen un color Morado. morado, ahí sí rucio, como En dijiste otras ahora. partes dice el caballo verdoso. Bueno, en algunas partes ahora el caballo verdoso, porque precisamente lo que está significando es lo que se transmite a través de la apariencia física y lo que se ve en la piel. Era importante que mencionáramos esto porque la escritura en unas versiones lo vamos a encontrar con caballo amarillo y en otras lo vamos a encontrar con el caballo pálido o el pale horse. Y entonces ustedes podrán decir, no, pero es que me enseñaron el caballo amarillo y no hay quien lo saque a uno de allí. Ya encontré que Muy amarillo. la mejor versión que está hecha después de la Septuaginta es la versión en inglés. La King James. Esa es la mejor versión que hay, pues, pero nosotros no hablamos inglés ni sabemos leer. Cuando se habla de mejor es por la precisión, ¿no? Ujú. Es que las traducciones cambian muchos términos. Hay términos que de acuerdo al lenguaje o al idioma que se traduzcan van a ser más expeditos, más explicados en uno que en el otro. ¿Okay? Esa es una de las razones por las que los americanos les cuesta decir el la o el. ¿Okay? Para ellos es uno porque es que en inglés no existe. En inglés es THE, D. Nosotros hablamos de la, el, Ellos, para ellos es de y aplica para el masculino y el femenino. Un ejemplo sencillo, continuando con el tema de la clase de inglés. La palidez tiene que ver con un síntoma de anemia. ¿Y qué encontramos nosotros en una persona anémica? Su hemoglobina está ¿cómo? Está bastante bajita. ¿Y qué puede experimentar una persona con problemas de anemia? de salir. Mucha fatiga. No tiene fuerza, está no tiene motivación, está cansada, ¿ok? No piensa, no razona. Todo lo que significa vitalidad. Por eso les decía ahora que la sangre es vida, ¿ok? Cuando está presente. Recuerdan ustedes que Dios por eso prohíbe de manera explícita y casi que única
el tema del consumo de la sangre. Uno puede decir, no, pero es que eso forma parte de la ley, Andrés. Pero si hubo algo que se le prohibió a los nuevos creyentes, una vez se convirtieron y que no los querían judaizar, lo único tal vez fue que se abstuvieran de consumir sangre. O sea, Pero era consumir. Por ejemplo, ¿Cómo? la rellena, la morcilla. No, pero esa ya está seca. El consumir o la transfusión. El consumo. Hay una corriente religiosa que está en contra del tema de las transfusiones de sangre, porque ellos aducen de que en la sangre está la vida, pero de hecho yo no entiendo mucho de por qué ellos se soportan su argumento en eso. Si la sangre va a dar vida, pues que la dé. ¿Por qué evitar que produzca la vida? Entonces, estamos hablando de palidez. Lo que les decía ahora, no sé si alcanzan a ver aquí, esta es una cantidad de glóbulos rojos aceptable o ideal, ¿ok? Y esta es una donde está ausente. En la primera, pues es lo normal. En la segunda tenemos que hay indicios de anemia, que le falta a la persona, que no tiene lo que necesita. Y entonces nos encontramos con un jinete o un caballo, con un jinete con unas características especiales. ¿Por qué Dios ha querido que desviemos el tema del color? Bueno, desviemos entre comillas porque la escritura nos lo permite. Porque es que vamos a hablar es del jinete. Como en el pasado nos hablaron fue del caballo, porque no teníamos explicación del jinete, pero esta vez sí nos dicen algo del jinete. Pues nos vamos a desviar un poco del tema de lo típico y lo esperado. Las pestes, hoy no vamos a hablar de COVID-19, okay. las epidemias y todo lo que va a venir sobre el mundo, sí, eso está escrito y eso va a pasar. Eso forma parte del poder que se le dio. ¿Por qué habla de fieras? Buena pregunta. De hecho, si ustedes han visto noticieros últimamente, hay muchos en los que se encuentran los reportajes de cómo animales que antes estaban con cierta distancia del perímetro donde vivían los humanos, ahora con el tema del confinamiento, como ya no hay tanta presencia humana, han empezado a salir y a llegar a los lugares donde antes no llegaban. Lo lógico que sucede es eso. Ante la ausencia del humano, el animal o la bestia va a regresar a buscar lo que haya. Entonces, si hay enfermedades y hay enfermos en los campos, ¿quiénes van a salir a darse un festín cuando los dejen por allí? Bueno, las fieras de la tierra. Esa es una de las razones. Pero podríamos perfectamente considerar que estamos hablando no solamente de las fieras, el tigre, el cóndor, el buitre, la rata gigante, sino el ser humano como especie, que puede ser de igual manera despiadado mucho más que cualquier animal. El jinete, podríamos decir, tiene un color anémico. Y a mí me llamó poderosamente la atención esto, porque ¿cuánto tiempo creen ustedes que lleva este jinete ejerciendo la misma labor? En años bíblicos. Si la Biblia nos habla de 6.000, tenemos, miren ustedes, sin ARL, no tiene plan de pensión. De hecho, y ahora lo vamos a ver, antes tiene un retiro de esos bien malucos. Pero este personaje se le ha pasado todo el tiempo lidiando con muerte y destrucción. Y está muerto. ¿Qué color puede tener? ¿Qué puede significar él? ¿Qué puede transmitir él? O ella. No, él, yo creo que es él, porque hablan de masculino. Este personaje tiene un color anémico. ¿Y por qué anémico? Porque ya dijimos en el pasado que la ausencia de la sangre, ¿ok?, es lo opuesto a la vida.
Entonces, donde no hay sangre, donde no hay vida, pues obviamente hay muerte. Tenemos a este personaje que le fue dado poder con hambre, con pestilencias, porque es lo suyo. Lleva 6.000 años asegurándose de que el cuerpo humano, como fue diseñado por Dios y que cayó por el pecado cometido en un principio, se desintegre, se deshaga. No era así en un principio como Dios lo quería. Pero una vez se dieron las cosas, este personaje es el que se encarga de no solamente descomponer, él llega en el momento en que la vida deja de existir. O sea que está constantemente vistiendo, viviendo, comiendo, oliendo muerte. Ya dijimos que ante la ausencia de la sangre aparece un color medio pálido, verdoso, como decía por ahí ahora Alfonsito. Jesús dijo en algún momento, cito Mateo 8:22 y Lucas 9:60 que hablan de lo mismo. Jesús le dijo, sígueme, hablando a uno que estaba invitando a que le siguiera, deja que los muertos entierren sus muertos. Y yo no sé ustedes cuántos se han detenido a pensar en qué quería decir Jesús con esto, y era que todos eran un poco de zombies, ¿okay? Que estaban caminando así, y él les dijo que cada zombie entierra a su zombie. No era seguramente esto lo que el Señor estaba diciendo. Y hay varias interpretaciones que uno pudiese referir, ¿cierto? Literalmente podríamos decir que Él estaba refiriéndose a quienes no tenían vida en sí mismos, porque no lo tenían a Él. Quienes no tenían al Señor Jesús son muertos vivientes. Quienes no tienen al Señor Jesús son muertos vivientes. Entonces Él le estaba diciendo al que quería que fuera su discípulo, le estaba diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él le dijo que iba a enterrar a la mamá o papá. Que se iba a Que despedir. luego lo seguía. Exacto. Y Jesús casi que le dijo, no te preocupes, tranquilo, vení, seguime. Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque él sabía de que ellos estaban en otro cuento totalmente distinto al que él le iba a revelar a quien quería que fuera su discípulo. ¿Y por qué mencionamos este tema de que los muertos tienen que lidiar con los muertos? Ustedes han escuchado la expresión muerto de miedo. ¿Okay? ¿Qué significa estar muerto de miedo? Que de hecho es una falacia. Pero ahora le explicamos. ¿Qué es estar muerto de miedo? Tiene mucho miedo. Que tiene mucho miedo. ¿Ok? ¿Y cuántos de nosotros hemos utilizado esta palabra en algún momento de nuestras vidas? De hecho, tal vez muchas más de las veces que quisiéramos. ¿Ok? Y ya me pasó esto y yo estaba muerto del miedo. Mentiroso que no estaba muerto, tenía mucho miedo, pero no estaba muerto. ¿Pero por qué? Normalmente hablamos, noten ustedes la similitud, ¿ok? Con la muerte y el miedo. Porque hay una consonancia. Cuando la gente tiende a quitarle un poquitico de protagonismo al tema del miedo, porque como mencionábamos ahora, la adrenalina surge cuando uno necesita estar dispuesto para defenderse, y eso puede significar miedo. Pero estamos hablando de miedo y muerte, y estamos hablando del jinete, que ya nos dieron un color, que nos dieron un poco de descripción, que es el que se encarga de los muertos, y le sigue el Hades. Y ya aclaramos también, me parece un poco, de que cuando se le dio poder sobre la cuarta parte, no fue que él salió disparándole a toda la cuarta parte y acabó con todos, sino que se le dio poder. ¿Ok? Y ese poder no necesariamente, como lo hemos visto con todos los sellos, no es que aquí abren el cuarto sello, Andrés. Porque hemos identificado de que en muchos casos eso se ha venido presentando en el transcurso de la historia del ser humano. ¿Cuál es el vínculo que hemos establecido? Lo decía Mateo 24, que donde esté el cuerpo muerto, allí se van a juntar las águilas. O sea que tenemos al carroñero de los carroñeros. Una de esas águilas que dice la escritura que está dando vueltas alrededor del cuerpo, una de esas águilas, uno de esos buitres o gallinazos o chulos, es la muerte. ¿Y cuál fue el poder que se le dio? ¿De sembrar muerte o de sembrar
miedo. Y uno podría decir, pues miedo es menos duro que la muerte. Pero noten ustedes la similitud que hay entre estar muerto y estar con miedo. Porque si hay algo que el ser humano tiene miedo, ¿es a qué? A morir. ¿Y por qué se le tiene miedo a la muerte? Porque no se tiene claro ni convicción de hacia dónde se va una vez se muera. La incertidumbre de saber hacia dónde se va es lo que hace que la persona le tenga miedo a la muerte. Y por eso el ser humano se ha empecinado y ha dirigido todos sus esfuerzos a expandir, a extender el término de vida. Y lo que antes era 40, 50 años por las guerras y las enfermedades, ahora es 70, 80. ¿Ok? Y la tendencia es a subirlo. Porque el ser humano, a costa de no morir, va a querer extender. Porque tiene miedo de la muerte. Y debería tenerle miedo si no tiene claro por qué es que vive y para quién vive. Dios nos ha hecho a nosotros un regalo generosísimo. No lo merecíamos. Y es el estar de nuevo otra vez presente delante de su trono por el sacrificio del Señor Jesús, que nos dio vida. Y vida no cualquier poquito. Como dice la Escritura, vida en abundancia y vida eterna. Entonces, debería el creyente, porque esta predicación puede estar dirigida al no creyente, pero seguramente también para movernos un poco, removernos. ¿Deberíamos nosotros los cristianos, los creyentes, estar o continuar diciendo, estoy muerto del miedo? Porque es que ninguna de las dos es buena. Si está muerto, pues está muerto, murió. No tiene miedo. Y si está con miedo, está miedoso, seguramente de lo que le va a suceder, de morir. En últimas termina siendo esto. Pero, como les decía en un principio, Dios que nos da salida absolutamente de todo lo que nos presenta. Salmo 91, no lo va a leer todo, pero ustedes deberían, si no lo han hecho, deberían convertirlo en una de esas lecturas diarias y seguidas para reflexión, no para rezo. Porque el cristiano creyente, Cristo dependiente, debería tener completamente claro este concepto. Salmo 91, versículo 10 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto normalmente lo usan como el Padre Nuestro, a manera de oración, rezo, ¿cierto? Ese es el reemplazo que en algunos casos se ha hecho de la persinada. Pero, si nosotros en realidad viviéramos, comiéramos y meditáramos en lo que significa este salmo, no tendríamos por qué tener absolutamente miedo de nada ni de nadie. Aunque en algunos casos sobreviviera mal o tocara plaga. ¿Por qué un cristiano tendría que tener temor ni miedo a la plaga? ¿Por qué? Porque está escrito que ninguna plaga tocará vuestra morada. En primera instancia, porque Dios dio una palabra que es una promesa y Dios la cumple. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para que haya gloria para su nombre. Y el segundo caso, tal vez tan o más importante que el primero, porque la Escritura dice, Pablo hablando, que para él morir era ¿qué? Ganancia. Ganancia. Estoy ya churumbum, me fui para el Señor. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Entonces, no tendría por qué existir miedo. Miedo tendría que tenerlo alguien más y ya vamos a llegar allá. Noten ustedes, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Los mismos personajes que aparecen montando el caballo amarillo, recuerdan que se les dio poder sobre la cuarta parte para matar, para generar hambre, y detrás de él, de la muerte, ¿quién iba? El Hades. Pero ¿cuál es el destino de la muerte y del Hades? Cansados en la noche. Dice que van a ser
lanzados en el lago de fuego. Ahora, yo me pregunto, esto tiene que ser algo supremamente doloroso para quien ha estado viviendo y lidiando con la muerte durante toda su existencia. Por eso al ver la ensaña, ¿ok? Por eso el color ha estado enviando a la muerte, al Hades, a todos los que han muerto, sabiendo que en un momento de la historia, él mismo va a tener que llegar a donde envió a todos los demás. Nadie quiso ir solo. No tiene esperanza. No hay posibilidad. Algo totalmente distinto a lo que Dios nos ofrece a nosotros, a sus hijos. Nosotros tenemos esperanza de vida. No solamente ahora, en la carne, siendo resucitados o siendo raptados. Nos espera, dice la Escritura, coronas de vida que van a ser entregadas y repartidas conforme al trabajo y a la obra de cada quien. Obviamente previo el sello del Espíritu Santo por la sangre de Jesús. Pero este personaje dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces la pregunta, un tanto retórica, sería: ¿quién debería estar muerto de miedo? Porque no debe ser el cristiano, no debe ser el creyente. El incrédulo uno lo espera y lo entiende porque él está viviendo en temor y miedo constante. Pero el creyente sabe cuál es su destino. Tiene una esperanza. Y no es cualquier esperanza, es la esperanza. Dios hablándole al corazón del ser humano, diciéndole: estoy preparando lugares para ustedes. No se afanen, no se afanen. El lugar de ustedes y el mío no es el lago de fuego. El lugar de ustedes y el mío no es el Hades. El lugar de ustedes y el mío, dice la Escritura, que es delante de la presencia de Dios. Y eso seguro que no alcanzamos a dimensionarlo. No lo alcanzamos a dimensionar porque es algo demasiado grande. Pero lo que sí te alcanzamos a dimensionar es que no es un lugar para nada parecido al lago de fuego. El Señor Jesús dijo ahorita en Juan 14 que Él se iba a prepararnos morada. Que si eso no hubiese sido así, Él nos lo hubiera dicho. Eso es una promesa grandiosa. Amén. Si el caballo que salió con un jinete, al que se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para que matara con hambre, con pestilencia y con espada. Si la Escritura nos dice que ese personaje, a su vez, va a ser enviado a un sitio donde tuki, hasta ahí fue. Imagínense quién es que debería estar con miedo. Él y quien lo seguía. Porque saben a dónde van. Y ojo, no se lo han imaginado, porque por la misericordia de Dios nosotros a duras penas podríamos tratar de adivinar, imaginar qué sería el Hades. Pero ellos no lo han imaginado. El uno de ellos es el Hades y el otro es el que empuja a los demás al Hades. Los conocen de manera perfecta. Por lo tanto, ese caballo, y como ustedes sabrán, en este momento notado, los sellos y los caballos no fueron escritos para que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos creyentes, practicantes, estuviéramos muertos de miedo. Porque nosotros sabemos qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Por qué habla la segunda muerte? Porque va a haber un momento donde quienes hayan muerto previamente van a ser, la Escritura nos habla de una primera resurrección, ¿ok? Y esa resurrección, pero ya murieron, tengan en cuenta eso. Una persona que murió hace 2000 años, murió una persona y listo, llegó el momento de resucitar, resucitaron. Pero fueron encontrados sus obras no gratas delante de Dios porque no se pudo presentar con el sacrificio que lo hacía salvo. Esa persona va a ser echada
Ahí, esa sería la segunda muerte. O sea, que si a veces es el infierno, lo que nosotros pensamos como donde van las personas que han muerto Es el lugar donde van los muertos, básicamente eso, pero los muertos sin Cristo. los muertos en Cristo. Tal cual. Y es lo que se la ha pasado haciendo y lo que está haciendo más ahora, llevándose a muchos sin el conocimiento del Señor Jesús. Eso es lo que busca, que no quiere irse para el lago de fuego solo. Quiere infligir la mayor cantidad de daño posible. No a Dios. Con esto hay que ser muy preciso y lo repetiré las veces que sea, porque una vez lo entendí, me parece totalmente vital que lo entendamos todos. El diablo, Satanás, la serpiente, el dragón, no es el archienemigo de Dios. No puede serlo. La creación no está equiparada al tamaño del creador. Entonces, que es un rebelde, sí, pero que es para equipararlo como el gran enemigo de Dios, Tendrían que estar en el mismo nivel. tendría que estar en el mismo nivel. Nada que ver. Y eres creación de Dios. Como es creación, no puede tener el mismo nivel y el estatus de Dios. Lo hemos dicho, si ustedes cogieran una plastilina y hicieran un muñequito, y el muñequito un día se revelara, ¿y usted qué va a hacer? Salir corriendo porque... Ya muerto de miedo. ¿Usted qué debería hacer? O salir corriendo porque el muñequito se paró, o simplemente aplastarlo y hacer otro, como debería ser. Entonces, para nada ubiquemos, ni permitamos, es más, tendríamos que limpiar esa imagen o esa percepción que tenemos en algún momento del pasado, como que es que el diablo, dice Dios, sí está de malas con ese enemigo que tiene, porque por donde él quiera hacer las cosas bien, el diablo se las daña. No, señor, el diablo es un creado, no es creador, y como creado no tiene ni siquiera esto con qué obtener victoria delante de Dios. Estamos hablando de que servimos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay alguien que tiene que tener miedo, y la Escritura lo dice así, es el que sabe que le queda poco tiempo. Constantemente la Escritura le ha dicho al adversario cuál es su destino y qué va a pasar cuando llegue ese destino. Y constantemente la Escritura nos ha dicho a nosotros cuál es nuestro destino y qué va a pasar cuando llegue ese momento. Y lo que nos dice la Escritura es que nos espera nuestro Salvador con los brazos abiertos y extendidos, recibiéndonos para entregarnos el olor fragante de su presencia y sus coronas de bendición. Esto en el pasado tal vez podría sonar un tanto como así, eso es un cuento de hadas, eso es una fábula. Pero conforme nos damos cuenta que los acontecimientos del día a día, lo que estamos viviendo hoy en día, no hacen sino ratificar la línea de tiempo que Dios trazó para la humanidad, pues cada vez se acerca más el momento de decir, wow, la cosa no era como tan solamente fábula, no era un mito, aunque de manera irrespetuosa en los colegios, universidades y demás se habla de la opción de la creación como un mito. Se habla de la teoría de la evolución, pero no se dice la teoría de la creación. La creación es un mito para muchos. Los académicos llaman la creación como si fuera un mito. ¿Quién debería estar muerto de miedo entonces? ¿Ustedes y yo? No. Ni muertos porque no estamos muertos, ni miedo porque sabemos a quién servimos. Entonces, ¿el caballo debería sembrar muerte y miedo sobre la iglesia? No. No. Se hunde. Si tenemos nosotros claro qué fue lo que le fue permitido y a quiénes se les permitió, entonces nosotros tendríamos que estar tranquilos porque hemos confiado en alguien que nos guarda y que nos protege, que es nuestro escudo y que es nuestro guardador y nuestro proveedor. ¿Quién de pronto debería estar asustado? El que no tiene la menor idea de quién es Dios para él o, O el que no cree. o el que no cree. En cualquier caso, por lo menos en este primer ciclo, llegamos al cierre de la caballeriza. Porque
no hay más caballos. ¿Ok? Ya, una partida de ajedrez. Caballo, caballo, nos comieron todos los caballos. Pero lo que Dios quiere, lo pretende que nosotros nos quedemos conforme a lo que hemos aprendido, es que esos sellos no fueron dispuestos para asustarnos. No fueron escritos para que nos pusiéramos a temblar. Los sellos fueron puestos para que nosotros nos alentáramos, porque no somos escogidos de entre los que van a sufrir la magnitud de lo que significa todo este tema de maldad. Somos escogidos. La Escritura nos ubica como inclusive predestinados, que a algunos no les gusta mucho el término, pero es bíblico. Hemos sido seleccionados de parte de Dios porque Dios sabía nuestro antes, nuestro durante y conocía nuestro después. Sabiendo de que íbamos a estar aquí recibiendo, escuchando la palabra de Dios. Yo voy cerrando con esto. Normalmente se lo repito cada vez que puedo. No es una coincidencia de que nosotros estemos aquí, oyendo o viendo o aquí sentados. Forma parte del plan precioso de Dios. No fue que nos sentimos magnánimes hoy con Dios y no te voy a regalar una horita, Dios. Que no se pase, Andrés. Si se pasa de la hora, sí me voy. ¿Ok? No, eso es soberbia. Pero estamos aquí dispuestos porque hubo alguien que tocó nuestro corazón para que así fuese. Entonces, caballo blanco, poder religioso, ¿tiene injerencia o debería tener injerencia sobre nosotros? No. Aunque nació o salió venciendo y para vencer. Nada que ver, porque nosotros no vivimos una religión. El caballo rojo o el bermejo fue el que dio el poder bélico para introducirse inclusive en las casas, en las familias y desbaratar y sembrar el terror y la discordia. ¿Tendría que tener poder sobre nosotros? Para nada. Tercero, el de la economía, el del hambre, el que decía quién come y quién no, cuánto sube, cuánto le afecta la papa, cómo le afecta la inflación. ¿Tendría que tener injerencia sobre nosotros los hijos de Dios? Porque Él no, estos, gloria a Dios, ninguno de esos caballos que no tenían descripción de jinete son los que nos proveen a nosotros. Nuestro proveedor es Dios Todopoderoso. Y mucho menos este caballo último que acabamos de ver. ¿Ok? Al contrario, lo que hemos visto es que quien está enfermo y de muerte es Él. Ya está hecho un caballo. Queda poco tiempo. Ya. Dios nos guarda a nosotros y nos da aliento. El Apocalipsis en últimas debería verse como un libro que nos alienta a darle gloria a Dios porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Y para qué Él nos ha guardado y por qué nos ha guardado. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Continuaremos conforme Dios nos dé, pero al respecto de los caballos, el establo lo cerramos. ¿Ok? Los caballos quedan guardaditos, pero ya se nos reveló que Dios nos quería decir acerca de cada uno de ellos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque estamos aquí, no porque tú nos trajiste, estamos aquí no porque nos lo hemos imaginado, sino porque tú nos trajiste y porque tú nos revelaste, Señor. No nos lo revela ni carne ni sangre, sino tu Espíritu por tu palabra. Gracias por permitirnos acercarnos a lo que tú has dejado para el fin de los tiempos, Señor. Y que, contrario a lo que la gente pensaría, esto no produzca en nosotros temor ni miedo, sino que al contrario ratifique y garantice el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos creer que tus promesas para nosotros son sí y son amén, Señor. Porque te ha placido darnos el reino, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.